Mi nombre es Magdalena, y esto me pasó hace poco, cuando aún estudiaba Historia del Arte. Aunque intento olvidar lo sucedido, las imágenes siguen persiguiéndome. Todo comenzó una noche en la que me vi obligada a salir más tarde de lo habitual. Solía trabajar en una tienda Oxxo. Había olvidado entregar un trabajo escolar y decidí buscar información en el barrio de la Merced, un lugar que, como saben, guardaba historias tan fascinantes como inquietantes. Eran casi las 10 de la noche cuando llegué. Sé que muchos de ustedes, los que viven ahí, me dirán que fue bastante irresponsable, pero lo cierto es que jamás creí encontrarme con lo que sucedió. Las calles estaban vacías, salvo por alguna que otra sombra moviéndose. Pero saben, siempre personas, siempre cosas normales. Con el tiempo encima, tomé un atajo por un callejón que conocía bastante bien. Lo había cruzado muchas veces, pero esa noche algo era diferente. Desde lo profundo del callejón comenzaron a escucharse cantos y gritos. No eran humanos, eso siempre pude asegurarlo. Eran sonidos guturales, mezclados con algo que parecía una melodía extraña, perturbadora. Me quedé paralizada, escondida entre las sombras. Desde ahí, pude ver a varias figuras moviéndose en círculos. Al principio pensé que eran perros, pero algo no cuadraba. Saqué mi celular y comencé a grabar. De pronto todo quedó en silencio. Y fue entonces cuando me di cuenta. Esas figuras que parecían animales sin forma comenzaron a transformarse. Uno a uno adoptaron formas humanas, hasta que caminaron en fila, desapareciendo al fondo del callejón. El miedo me invadió, pero no podía dejar de grabar. Retrocedí lentamente hasta llegar a una gasolinera cercana. Ahí, con las manos temblorosas, revisé la grabación. Al ampliar el video, sentí como si el aire se me escapara. Una de esas figuras había volteado directamente hacia la cámara, y su rostro había una sonrisa antinatural, casi burlona, casi diciéndome que sabía que yo estaba ahí. Esa noche no dormí. Estaba aterrada pero también confundida. No quería volver a ver la galería de mi teléfono, por miedo a encontrarme con ese video, y tal vez fui un poco tonta al no respaldarlo, pero la verdad es que no podía hablar de lo que había visto. Al día siguiente volví a mi rutina, intentando fingir normalidad. Todo parecía tranquilo. Como les digo, trabajaba en un Oxxo, cuando de pronto, un hombre muy alto, vestido con una sudadera en capucha, llegó a la tienda. Su presencia llenó el lugar de una tensión inexplicable. Se acercó directamente al mostrador y con una voz firme y bastante cortante me dijo: Mejor borra ese video, o vas a tener problemas con los brujos de la Merced. Mi cuerpo se congeló. Apenas logré reaccionar cuando él salió. Lo primero que hice fue borrar el video. Renuncié a mi trabajo al día siguiente. No podía quedarme ahí después de lo que había pasado. No tenía ni idea de cómo estas personas habían dado con el lugar en donde trabajaba. Quizá es lo mejor que pudo haber pasado, haberlo borrado. No puedo imaginar qué habría sucedido si aún lo conservara. Muchas gracias por leer mi historia, Mar. Hola, ¿qué tal, familia Remanchados? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche, si es que son valientes, o excelente día, si es que le tienen miedo a los fantasmas. Como saben, yo soy Marlem Arriaga, y esta noche les traigo una recopilación de relatos sucedidos en La Merced, uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, y que más oscuros secretos tiene. Para aquellos que son nuevos en el canal, les cuento que esta es una recopilación de relatos, pero ya han habido muchas otras acerca de la Merced, del mercado de Sonora e incluso una del mercado de Jamaica. Así que si quieren ir a checarlos, se encuentran aquí en el canal.
Así que si les interesa, les voy a dejar toda la información en la pestaña del video y también en la descripción de este capítulo. Muchas gracias a todas esas personas que nos están escuchando a través de Spotify. Les recuerdo que ya pueden dejar comentarios y que siempre los estoy leyendo. Para mí es muy importante su opinión y que me digan si les gustan estas recopilaciones de historias o regresamos al chismecito paranormal. La idea es tener ambas, pero incluso he pensado en que sean en diferentes canales. Ya estaremos viendo, familia. En fin, les sugiero que se suscriban a este canal de YouTube o si se encuentran en Spotify, sigan este podcast. Esa es la mejor manera de apoyar a este contenido. Es completamente gratis para ustedes y en este año va a haber muchísimo más. Muchas más recopilaciones, muchos más relatos, muchos más invitados. Cuando lleguemos a los 100,000 suscriptores en YouTube, les voy a liberar 2 capítulos muy importantes. Se los aviso desde que está iniciando el año. Va a ser una recopilación de 1 hora de relatos con Uriel Reyes de Relatos de la Noche y Chismecito Paranormal con Fepo de Podcast Paranormal. Así que no se lo pueden perder, familia Remanchados. Estas son 2 grandes potencias del terror y eso va a pasar cuando lleguemos a los 100,000 suscriptores. Ya falta poco. Sin más que decir, familia Remanchados, vámonos con estos relatos. Les agradezco muchísimo por su preferencia y por ser parte de esta comunidad. Muchas gracias por estar escuchando. Remanchados de miedo. Mi nombre es Eduardo y esta es mi historia con Ramón, un vecino de la época en la que vivía en la Merced. Lo conocí cuando era niño, pero la verdad es que los recuerdos que tengo no son bastante claros. Mis padres me dijeron que el señor Ramón vivía en la vecindad de enfrente y que por un tiempo todo estuvo bien. Con los años y la vida todo fue mal. Primero perdió a sus hijos y luego su esposa también murió. Lo último que le quedaba de estabilidad desapareció y Ramón terminó refugiándose en las sustancias. De ser un hombre con sueños, se convirtió en una sombra que vagaba por los pasillos del mercado de la Merced y los alrededores. He de decir que yo me mudé de esa vecindad cuando tenía 18 años, pero aún así visitaba a mis papás constantemente. Yo trabajaba todavía en uno de los locales cercanos a la Merced, así que una noche lo vi sentado en una barda. Ya llevaba varios días sin verlos, así que me acerqué a preguntarle si tenía hambre. El señor Ramón me miró con ojos cansados y en voz baja comenzó a hablar de sus hijos. Me contó de su muerte. Había un dolor palpable en sus palabras, sobre todo por lo gráfico que fue. Yo no recordaba a sus hijos, solamente en fotografías, pero me hizo sentir muy incómodo, como si mi mente me estuviera diciendo que tenía que huir de ahí. De hecho, mi piel se llenó de escalofríos con tan solo escucharlo hablar. No supe mucho qué decir, así que solo me despedí, sin imaginar qué era lo que me iba a enterar después. 2 días después, el mercado se llenó de ambulancias. Habían encontrado el cadáver de un indigente entre unas cajas apiladas. Era el señor Ramón. El olor era tan insoportable que algunos decían que llevaba muerto más de una semana. Pero eso no tenía sentido. Yo acababa de hablar con él hacía apenas 2 días. Nada me cuadraba, y mientras más pensaba en ello, más dudas me surgían. Entonces, ¿con quién hablé esa noche? Lo único que sé es que Ramón, incluso estando muerto, seguía bastante triste y pensando en su familia. Mi nombre es Liliana y vivo cerca del mercado de la Merced. Ese es un lugar que frecuento a diario. Y de hecho, ahí conocí a doña Juana, como le vamos a decir. Era una señora que vendía cosas esotéricas, perfumes, ramos, veladoras y otras curiosidades. He de admitir que yo era su clienta, ya que el tema esotérico es de mi fascinación. Todos en el mercado la conocían, pero cuando falleció, dejó en orfandad a Darío, su gato, un gato bastante extraño. Darío era un gato bastante bello, pero bastantes en el mercado le tenían miedo. Decían que doña Juana era una bruja y que el gato, de alguna manera, estaba ligado a ella. Una mañana, encontré a Darío en la puerta de mi edificio. Estaba ahí parado enfrente,
y cuando me vio, se acercó a mí. Yo la verdad los primeros días lo ignoré. Sin embargo, esto continuó durante varias semanas, así que poco a poco empecé a ganarle confianza y cariño. Comencé dejándole comida, ahí en la ventana de mi departamento. De alguna manera, Darío sabía cuál era, y entonces subía, comía y se iba. Aún así, una madrugada algo extraño sucedió. Escuché que había varias voces platicando desde la sala del departamento. En ese momento salí, con el celular en la mano, lista para llamar a la policía. Cuando llegué a la sala, vi a Darío sentado en el sillón, y junto a él había una forma extraña. Era una sombra oscura encorvada sobre el gato. Pestañeé varias veces para poder entender qué era lo que estaba a unos centímetros del gato, pero mientras más intentaba darle forma, menos entendía qué era. Escuché una voz salir de aquella entidad, y no podía creerlo. Parecía la voz de doña Juana, y decía: ya casi, ya casi. Sentí un escalofrío recorrerme mientras escuchaba eso, pero lo peor fue cuando escuché al gato decir: ya mátala. Estaba paralizada, mis ojos no podían apartarse de tal escena. De repente, un viento helado recorrió la sala, y cuando volví a mirar, aquella cosa ya no estaba. Solo estaba Darío, mirándome fijamente, y su mirada era casi retadora. Retrocedí unos pasos y tropecé cayendo al suelo. Salí corriendo del edificio hasta la casa de mi hermano, que vive en la colonia cercana, para quienes conocen, en el Jardín Balbuena. Mi hermano no estaba en su edificio, así que lo esperé hasta el amanecer. Cuando llegó, le conté todo lo sucedido. Él intentó calmarme diciéndome que a lo mejor estaba muy dormida, pero no, yo sé lo que había visto y oído. Pasaron semanas, meses, y claramente yo no quería regresar a mi departamento. De hecho, acepté ir hasta que mi hermano me acompañara. Aún así, no puedo evitar sentir que hay algo en esa casa, algo que nunca se fue. Está en renta, por si a alguien de la familia Remanchados le interesa. Les advierto que tengo la sospecha de que el gato sigue viviendo ahí, solo que se oculta y sale en las noches a observarme. Gracias por leerme, Mar. Hola, Mar. Hace algunos años escuché que tuviste un top de los casos más aterradores de mujer casos de la vida real. Y esto que te voy a contar, me parece que es, de verdad, algo que se parece mucho a uno de esos episodios. Mi nombre es Rubén, y esta es mi historia con mi esposa, Laura. Verás, sé que muchos en el mercado de la Merced sabrán quiénes somos, pero aún así preferí cambiarnos los nombres. Este relato también involucra a mi madrina, Cecilia, una mujer que consideré durante mucho tiempo una figura maternal, hasta que la vida me demostró que no todo era lo que parecía. Desde niño crecí en el mercado. Mi familia ha trabajado ahí por generaciones. Yo también me ganaba la vida ahí como diablero, cargando mercancías para los comerciantes. Fue ahí donde conocí a Laura. No tardé en enamorarme de ella, pero cuando su madre se enteró de mis intenciones, se opuso rotundamente. A pesar de su desaprobación, Laura y yo decidimos vivir juntos. Para entonces comenzaron los problemas. Al poco tiempo empecé a enfermarme. Me sentí agotado todo el tiempo, como si una sombra pesada me siguiera. De todas estas penas, solía desahogarme con mi madrina Cecilia, quien siempre tenía una palabra de aliento, o incluso me invitaba a comer a su casa. Esto generaba más tensiones entre Laura y yo, y su madre no perdía la oportunidad de volver a atacarme. Es importante mencionar que la mamá de Laura es una de las brujas más grandes del mercado de Sonora. De hecho, es por eso que ella decía que había algo sobre mí, algo que seguramente iba a impedir que yo hiciera feliz a su hija. El nacimiento de nuestra hija trajo un rayo de luz, pero la salud no mejoraba. Llegué a pensar que mi suegra me estaba embrujando. Un día, en medio de una discusión exploté y le grité que estaba seguro de que ella era la culpable.
Le dije que seguramente me estaba haciendo uno de sus trabajos, y su reacción fue inesperada. Me miró con una mezcla de furia y tristeza, y juró que no era así. Solamente me dijo: si sigues enfermándote, no es por mí, Rubén. Pero mira, mejor fíjate quién sí lo hace, porque es alguien que está bien cerca de ti. Le pedí que me dijera quién era, pero ella no respondió. Solamente me dijo que era otra de mis viejas, así textualmente. Yo le dije que no estaba engañando a su hija con nadie y que no sabía de quién me estaba hablando. La mamá de Laura me explicó que veía cómo había otra mujer muy enamorada de mí y que yo veía recurrentemente. Yo le dije que no sabía de quién estaba hablando, pero de repente pude ver la imagen de mi madrina en la cabeza. Mi suegra me miró y me dijo que no fuera un mentiroso y que afrontara lo que había hecho. Yo le expliqué que yo no tenía una relación con ella, que solamente la veía como una madre. Sin embargo, mi suegra me dijo que así no era, que ella me veía de otra manera. Yo no podía creerlo. Mi madrina era una mujer que había representado una madre para mí. Esa noche enfrenté a Cecilia, y aunque lo negó al principio, su rostro lo delataba. Sus ojos, que antes eran amables, de repente se volvieron oscuros, y me dijo que efectivamente estaba enamorada de mí. Yo me alejé de ella, y desde entonces mi vida ha cambiado. Mi suegra y yo no somos amigos, pero al menos la convivencia ya es mejor. Gracias por leer mi historia, Mar. Soy Silvia, o al menos así quiero que me llamen. Antes de lo que voy a contarles, era cantante en un grupo musical muy conocido en México. Y digo era, porque después de lo que viví, tuve que dejar ese mundo para siempre. Todo comenzó cuando una noche, nuestro grupo fue contratado para tocar en el aniversario del Mercado de la Merced. Nuestra presentación iba a cerrar el evento, y aunque el ambiente festivo parecía normal al principio, desde que llegamos sentí algo raro en el aire. La energía era pesada, como si algo estuviera mal. Teníamos que tocar alrededor de la 1 de la madrugada, pero la gente no quería irse, así que tuvimos que tocar un par de canciones extras para calmar a los asistentes y también en agradecimiento, ya que el Mercado de la Merced ha sido uno de los lugares que más nos ha contratado a lo largo de la historia del grupo. Cuando finalmente terminó la presentación, fui al baño para cambiarme antes de salir. Pensé que sería un momento rápido, pero al abrir la puerta, 2 hombres me estaban esperando. Acompáñanos, el jefe quiere verte. Yo no sabía de qué me estaban hablando. Les pregunté que qué jefe, ¿el mío? Y ahí fue cuando se rieron. Me dijeron: mejor acompáñanos, hija, no hagas preguntas. Uno de ellos me quitó mi bolsa y mi maleta, y antes de darme cuenta, ya me estaban escoltando por los pasillos. Sentí el corazón en la garganta. Después de bajar varias escaleras y cruzar un pasillo interminable, me llevaron a una camioneta que después de unos minutos me llevó a una casa que definitivamente no reconocía. Era un lugar decorado con muebles extravagantes, de muy mal gusto. Me llevaron a una habitación y detrás de un escritorio estaba sentado un hombre al que reconocí de inmediato. Lo había visto semanas antes, en la oficina del dueño del grupo. «Hola, Silvia», dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Intenté mantener la calma y le pregunté por qué me había llevado ahí. Su respuesta fue vaga. «Tranquila, ¿quieres algo de tomar? Va a iniciar tu show». Acepté, tratando de ganar tiempo y para saber de qué show se trataba. Le pregunté a qué se refería y solamente dijo: «Pronto lo sabrás. Llévala a su camerino para que se arregle». Fue así como estos 2 hombres me llevaron a una de las habitaciones de esta casa y vagamente me dijeron que me arreglara porque estaba a punto de dar un concierto. Lo que vi realmente todavía me persigue. Me bajaron a una sala enorme, con una mesa en el centro, cubierta con un mantel rojo. Fue así como poco a poco comenzaron a llegar personas. El pánico me paralizó. Pensé que me querían hacer algo, o algo por el estilo,
pero la verdad es que no. Me hicieron que cantara solamente, y me hicieron que tomara, a pesar de que yo no quería. Tanto que ni siquiera sé cómo llegué a mi casa. Lo peor de todo es que estaba dentro de mi casa, en mi cama, y al lado de mí había una gran cantidad de dinero, por los servicios prestados, decía el sobre. No sé quién era esta persona, pero yo no regresé al grupo, ni a ningún otro más. Me llamo Marcelo. Esta historia me pasó hace unos años, cuando estaba organizando los 15 años de mi hija, Marina. Yo quería que todo saliera perfecto, aunque no teníamos mucho dinero. La fiesta sería en la vecindad, donde vivimos, aquí en La Merced. Una de estas antiguas con un patio enorme. Los vecinos ofrecieron para ser padrinos, de diferentes cosas, ya saben, pastel, comida y demás. Decidí ir al mercado, de La Merced, a buscar un traje, usado, de esos que están entre los puestos de ropa de paca. Después de buscar un rato lo encontré. Era un pantalón y un saco, que aunque arrugados, eran de mi talla, y estaban en bastante buen estado. Revisé la tela, los botones, todo parecía en perfectas condiciones. Aún así, esa noche pasó algo extraño. Tuve una pesadilla rara. Soñé con un hombre que llevaba aquel traje que me había comprado, y me miraba con tristeza, como si quisiera decirme algo, pero aunque movía los labios, no podía escuchar su voz. Me desperté angustiado, con el cuerpo frío y sudando. A la mañana siguiente, antes de irme a trabajar, le pedí a mi esposa que llevara el traje a la tintorería. Faltaban 2 días para la fiesta y quería que todo estuviera listo. Pero esa misma noche, el sueño volvió. Ahora era diferente. Soñé que el hombre estaba dentro de una tumba, con el traje puesto. En el sueño, vi cómo 2 hombres desenterraban el cuerpo y le quitaban la ropa y los zapatos. Al día siguiente fui a la iglesia a buscar al padre, un amigo mío, desde la secundaria. Le conté lo que me estaba pasando. Me escuchó con atención y al terminar, me sugirió que lo mejor era rezar por el alma de aquel hombre. Dijo que tal vez, de alguna forma, el traje había pertenecido a alguien que no había descansado. El padre ofreció una misa por el hombre y por mi familia. Llegó el día de la fiesta y todo salió bien. Me puse el traje, aunque no podía evitar sentirme extraño con él. Pero lo peor vino después. Aún después de la misa, seguí soñando al mismo hombre. Lo veía con el traje, y aunque trataba de hablarme, yo no lo entendía. Unos días después, tiré aquel saco y pantalón, y a partir de ese momento, no volví a tener ningún sueño extraño. Gracias por escuchar mi historia. Y bueno, familia Remanchados, hemos llegado al final de esta bella recopilación. Les agradezco muchísimo por haber visto este video. Poco a poco van a regresar las horas de terror, así que no se me desanimen. Esta fue la probadita de lo que van a tener a partir de ahora todos los lunes de este año 2025. Les agradecería muchísimo que se suscribieran a este canal y activen la campanita de notificaciones. Es muy importante que lleguemos a los 100,000 para así subir más contenido aún. De igual forma, dejen un comentario para saber que llegaron hasta este punto del video. Dejen un traje o algo por el estilo y yo les estaré comentando a todas ellas personas. Gracias por ver este video, por escuchar este capítulo en Spotify o en donde quiera que lo estén oyendo. Les agradezco mucho por su tiempo y espero que no compren un traje de paca que termine ser de un fantasma. Hasta la próxima.